Bueno, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra clase. Ahora estoy grabando la clase justamente para no perderla. Y estuvimos dando la clase pasada a nuestro amigo Julian Freud, recordando que el libro, que el material ustedes ya lo tienen y también ya saben bien, digamos, ¿verdad? Qué páginas tienen que leer. Entonces la idea de hoy es justamente poder cerrar este autor y bueno, ya la semana que viene poder meternos con otro. ¿Ok? Bueno, ¿qué estuvimos hablando de Julian Freud? Bueno, estuvimos diciendo un montón de cuestiones. Hablamos de las personas que influyeron en su pensamiento sociológico, entre ellos está eh, está Raymond Aron, Max Weber, está también Vilfredo Pareto, George Simmel, Durkheim. Y una de las cosas interesantes o que yo particularmente rescato mucho de Julian Freud es el hecho que él dice, no hay un tema en el cual los sociólogos no puedan estudiar o no hay un tema netamente social que puedan estudiar los sociólogos. Es decir, no es que los sociólogos solamente tienen que estudiar a la política, no es solamente que los sociólogos, perdón, las cuestiones sociales, sino que los sociólogos también pueden estudiar otras cuestiones como podría ser la política, la economía, incluso hasta factores de psicología social. En definitiva, los sociólogos pueden estudiar todo aquello que tiene un tinte social. Y la economía, el arte, la política son cuestiones sociales que por lo tanto tienen un tinte social y tienen que ser rescatados como tal. Bueno, otra cuestión también importante de nuestro amigo Julian Freud es la categorización que él mismo hace con respecto a aquellas cosas que siempre estuvieron presentes en todas las sociedades. Es decir, sin importar que una sociedad sea más vieja o más nueva, más chica o más grande, más compleja o más simple, él dice, tienen que haber ciertas cosas perdurables que estuvieron siempre presentes y que conformaron la cuestión del funcionamiento social. Y esas cosas que siempre estuvieron en las sociedades, vamos a llamarle las esencias, la esencia de la sociedad. Si bien pudieron tener diferentes tipos de configuraciones, las esencias siempre estuvieron presentes. Las esencias siempre estuvieron presentes. Y con respecto a con respecto a las esencias, la primera cosa que dice Freud es lo siguiente, ¿verdad? La esencia social se aprende a través de la socialización. Y esas esencias sociales que se van aprendiendo a través de la socialización no son pasajeras, es decir, son duraderas. ¿Y por qué son duraderas? Bueno, la cultura podría ser pasajera, pero las esencias no pueden ser duraderas per se, en sí mismas, porque justamente es lo que compone a la sociedad. Y él dice, bueno, ¿cómo entonces podemos encontrar las esencias? Y dice, bueno, tenemos que encontrar las esencias por ciertos antecedentes que siempre estuvieron presentes. Y el primer antecedente que halla Julian Freud es el antecedente de la socialización. Los hombres socializan, los hombres al socializar se complejizan, al socializar se tienen que organizar y por lo tanto de la complejización, de la organización más simple o más grande que exista, nace la primera esencia que es lo político, que es la política. Es decir, del antecedente de la socialización aparece la primera esencia que es la política. Luego, el segundo antecedente, si el primer antecedente fue la socialización que generó la esencia de lo político, el segundo antecedente es la necesidad. Es decir, los hombres no solamente se tienen que organizar, sino que también los seres humanos, los hombres y las mujeres, tienen necesidades. Tenemos hambre, tenemos frío, tenemos que satisfacer un montón de necesidades. Ese antecedente que originó
originó la esencia de lo económico. Luego, es decir, ya dijimos que la socialización genera una esencia que se llama la política. La necesidad genera otra esencia que se llama lo económico. El tercer antecedente es la muerte. Es la muerte. ¿Y por qué es la muerte? Porque, bueno, lastimosamente somos seres efímeros, somos seres existenciales, dentro de un espacio, dentro de un tiempo. Estar dentro de ese espacio y tiempo nos degrada biológicamente hablando, nos vamos envejeciendo, no somos las mismas personas que éramos hace 10 años atrás. Y si bien hoy podemos ser personas relativamente jóvenes, tarde o temprano vamos a tener que enfrentar la idea de la muerte, la propia, la nuestra, o incluso de seres queridos. Entonces, tenemos que intentar encontrar una explicación de eso, y de la muerte nace la tercera esencia que Julian Freud le llama lo religioso. Es decir, hasta ahora entonces hay tres antecedentes que generaron tres esencias. El primer antecedente es la socialización, que generó la esencia de lo político. El segundo antecedente es la necesidad, que generó el antecedente de lo económico. Y el tercer antecedente es la muerte, que generó la esencia de lo religioso. Luego está la conciencia, es decir, constantemente estamos actuando, estamos obrando, y se tiene, digamos, que impregnar un cierto sentido, si, por lo menos socialmente hablando, si es que aquello que se hace es correcto o es incorrecto. Y ojo, no estoy diciendo si es que es bueno o si es que es malo. Estoy diciendo si es que eso que se está ahí manifestando justamente, ¿verdad? ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Hace bien o hace mal a la sociedad? ¿Obra en virtud de una mejor sociedad o obra en virtud de una peor sociedad? Entonces, de la conciencia, ¿qué esencia aparece? La moral, la moral. Luego está el gusto, ¿verdad? El gusto por apreciar, el gusto por definir qué es lo lindo, qué es lo feo, qué es lo estético, qué no es lo estético. En definitiva, del gusto aparece la quinta esencia, que es lo estético. Y el sexto y último antecedente es el conocimiento. Somos seres humanos, somos seres sapiens, pensamos, racionalizamos, nos proyectamos a través del conocimiento que generamos. Esos conocimientos que generamos buscan entender la realidad filosófica, la realidad metafísica y la realidad empírica, en palabras de Comte, entonces podríamos decir que el ser humano tiene algo que se llama el conocimiento, busca conocer. Y justamente del conocimiento aparece la sexta y última esencia, que es lo científico. Lo científico. Es decir, hay seis antecedentes, y cada uno de estos antecedentes generan una esencia social. El antecedente de la socialización, lo político. La necesidad, lo económico. La muerte, lo religioso. La conciencia, lo moral. El gusto, lo estético. El conocimiento, lo científico. ¿Ok? Y estos seis antecedentes estuvieron presentes en todas las sociedades, y esos seis antecedentes, en mayor o en menor forma, más complejos o más simples, como querramos llamar, generaron seis esencias presentes en toda sociedad o en toda comunidad, como le gusta decir a Tonis. Muy bien. Ahora bien, esas esencias que tienen sus antecedentes también tienen sus fines y también tienen sus medios. Es decir, la esencia de lo político. ¿Cuál es el fin de lo político? Y bueno, gente, el fin de lo político es el bien común. Que la política ya tenga otra característica, que tenga otra configuración, que sea otra la realidad, bueno, eso ya es otra cuestión. Pero el fin de la esencia de lo político, justamente, es el bien común. ¿Y cuál es el medio para conseguir el bien común? Es la fuerza, que podríamos ya llamar la fuerza de la esclavitud en un sistema político basado en esclavismo,
que podríamos llamar la fuerza de la mayoría en un sistema llamado democracia, pero es la fuerza. Entonces, lo político tiene un fin que es el bien común, y el bien común, ¿cómo se consigue? A través de un medio llamado fuerza. ¿Ok? Muy bien. La segunda esencia, que recuerden que es lo económico, tiene también un fin. ¿Cuál es el fin de esa esencia? El bienestar. El bienestar, estar bien, poder satisfacer las necesidades que vienen justamente de ese antecedente que son las necesidades. ¿Y cuál es el medio para el bienestar? Para el bienestar, para poder cumplir con esa esencia de lo económico, es el trabajo. Es decir, la esencia económica tiene el fin del bienestar y tiene un medio para lograrlo que es a través del trabajo. Lo religioso tiene un fin que es lo absoluto, poder comprender lo absoluto, poder comprender aquello que está más allá de nuestra realidad material y que de hecho nos supera como seres humanos mortales que somos. ¿Y cuál es el medio para poder comprender lo absoluto y poder satisfacer lo religioso? Julian Freud dice el culto y la oración. Claro, a través del culto, a través de la oración, te comunicas con Dios, a través del culto y de la oración, ejercitas y aumentas tu fe, te conectas con tu Dios y un montón de cuestiones sin importar cuál sea tu religión. Meditación también queremos llamemos también meditación. Entra perfectamente sin ningún problema. La esencia de lo científico, ¿cuál es el fin de lo científico? Es lo verdadero. ¿Y cuál es el medio para conseguir o para llegar a encontrar lo verdadero? La investigación. Y ojo, gente, no es que me estoy acá refiriendo a la investigación científica, académica, llevada por un país occidental blanco de una universidad categorizada en el puesto número 1 del ranking QS. No, los indígenas tienen también su ciencia. Otras tribus, otros pueblos también tienen sus ciencias. Y justamente eso lo hicieron porque quisieron encontrar lo verdadero, quisieron encontrar la respuesta y investigaron, a lo mejor no siguiendo el método científico occidental, pero investigaron a través de prueba y error, investigaron leyendo los astros, vaya uno a saber cómo. Pero el medio para lograr el fin de lo verdadero es la investigación. Y vuelvo a poner énfasis, no me estoy refiriendo a la investigación científica occidental, sino a la investigación en el sentido de pesquisa, preguntarse, indagar, inquirir. A ese sentido me estoy refiriendo. Luego está la esencia de lo estético, ¿no? Está la esencia de lo estético. ¿Y cuál es el fin de lo estético? Bueno, el fin de lo estético es lo bello. ¿Y cuál es el medio, digamos, para conseguir lo bello? Es la imitación. Claro, el arte es creación, pero antes de ser creación, el arte es imitación. Es decir, las primeras obras de arte que ya se hacían en piedra, que se hacían, vaya uno a saber cómo y con qué técnica, buscaban justamente imitar una realidad cotidiana, un paisaje cotidiano, una extrema belleza de algún miembro de algunas de esas tribus. Es decir, el principio del arte es la imitación. Y después de la imitación justamente se explora o se expande esta cuestión que podría ser a lo mejor ya la creatividad, o incluso la creatividad está presente dentro de la imitación. No estoy igualando la palabra imitación con plagio, estoy igualando la palabra imitación con abstracción, con abstracción. Y después, por último, digamos que tenemos la esencia moral. ¿Cuál es el fin de la esencia moral? El fin de la esencia moral es lo bueno. ¿Y cómo se consigue, digamos, verdad? ¿Cuál es el medio para conseguir lo bueno? Y bueno, es la voluntad de realizar el fin. Es decir, es el medio para conseguir el fin de lo bueno, es el propio fin de conseguir lo bueno. No sé si más o menos se me está entendiendo. Entonces, esencia, político, económico, religioso, científico, ético,
y moral, que tienen sus respectivos fines, que son bien común, bienestar, lo absoluto, lo verdadero y lo bello. Y tienen otra vez sus respectivos medios, que son la fuerza, el trabajo, el culto y la oración, la investigación, la imitación y la voluntad de realizar el fin. ¿Ok? Bueno, no sé si se va a ver, ¿verdad? Pero a lo mejor si es que les muestro así, puede ser que más o menos se vea y que más o menos puedan ver cómo deberían a lo mejor de hacer su esquemita, ¿verdad? Acá están las esencias, acá están los fines y acá están los medios, ¿ok? O si no, rebobinen nomás esta grabación que ya lo dije hasta el hartazgo, ¿ok? Bueno, la cuestión, y en este punto empezamos a entrar en el caracú de la cuestión, es que tenemos que rememorarnos en el concepto de la paradoja de las consecuencias de Max Weber. Es decir, tenías un fin, pero al final terminaste siendo todo lo contrario a ese fin. Querías ser un buen político y terminaste siendo el peor de todos. Querías ser un buen padre y terminaste siendo el peor de todos los padres. Querías ser un buen novio y terminaste siendo el peor de todos los novios. ¿Me están entendiendo? Entonces, si decimos que el fin de la política es el bien común, aplicando la paradoja de las consecuencias, ese fin puede también transformarse en una pesadilla. Y la forma negativa sería que el fin de la política no sea el bien común, sino que sea el bien de una élite. Si en lo económico decimos que el fin es el bienestar, podríamos decir que el lado contrario del bienestar es la carencia, es la pobreza, es la necesidad. Si podemos decir que de lo religioso es lo absoluto, podríamos decir que el otro fin es la duda. Si decimos que de lo científico es lo verdadero, el fin, bajo la paradoja de las consecuencias, es lo falso, es la posverdad. Si decimos que de lo estético el fin es lo bello, entonces, bajo la paradoja de las consecuencias, es lo feo, es lo horrible, es lo horroroso. Si decimos que lo ético y moral es lo bueno como fin, bajo la paradoja de las consecuencias es lo malo, lo incorrecto, para utilizar una palabra quizás más correcta desde el pensamiento de Julian Freud. Es decir, que no es que tener una esencia y un fin te asegura que esa va a ser la configuración. Es decir, las cosas pueden llegar a tener una configuración totalmente adversa. Querías ser un político basado en el bien común y terminaste en el bien de una élite. Querías ser lo económico para generar el bienestar y generaste la carencia. Entonces, si las cosas pueden adquirir su punto positivo o su punto negativo, ¿qué estamos hablando, gente? Que las cosas oscilan, que las cosas chocan, que las cosas se hallan en constante conflicto, que las cosas se hallan en constante conflicto, ¿ok? Y es así entonces como nace la sociología del conflicto, que nuestro amigo Julian Freud es el que desarrolla de una forma tan buena. Bueno, la primera cuestión entonces que tenemos que entender para poder comprender la sociología del conflicto de Julian Freud es que las cosas pueden adquirir su lado bueno o su lado malo. Que uno adquiera su lado bueno o su lado malo, oscila, choca, se conflictúa. La segunda cuestión que tenemos que entender es que hay que eliminar el factor ideológico del conflicto. Hay que eliminar el factor ideológico del conflicto. Y Julian Freud, al decir hay que eliminar el factor ideológico del conflicto, él dice, no solamente la revolución es conflicto, no solamente, ¿verdad?, la revolución cubana, la revolución soviética, la revolución marxista
es conflicto, no es que solamente la revolución es conflicto. Los graves problemas que tuvieron estas revoluciones, dice Julian Freud, es que se establecieron como utopías y las utopías no construyeron con base en lo que son, sino con base en lo que pretendieron ser y muchas veces esas pretensiones fueron erradas. Entonces, la segunda cosa que tenemos que entender en esta lógica es que tenemos que sacar la cuestión ideológica que conflicto es igual y únicamente revolución. La tercera cuestión que tenemos que entender es que tenemos que eliminar el factor moralista. No existe un mundo bueno, no existe un mundo armónico, el mundo social es así, caótico, en disputa, constantemente sumergido en la paradoja de las consecuencias. Lo bueno que se transforma en lo malo y lo malo que se transforma en lo bueno. Lo verdadero que se transforma en lo falso y lo falso que se transforma en lo verdadero. Lo bello que se transforma en feo y lo feo que se transforma en bello. El bien común que se transforma en el bien de una élite y el bien de una élite que se traslada al bien común. El mundo es así, pero eso no es por una cuestión moralista per se, sino que eso es por una cuestión que simplemente el mundo es así. El mundo es conflicto, punto. Y punto. El conflicto no es violencia necesariamente. La cuarta cosa que tenemos que comprender. El conflicto se podría dar sin hostilidades u otras cuestiones que tanto se asocia a dicha palabra. Una huelga de profesores, una huelga de alumnos, una huelga de trabajadores, una marcha, no necesariamente es violento, no necesariamente engendra o genera la violencia, pero ya es un conflicto. Entonces, por lo tanto, si tenemos que eliminar el factor moralista, si tenemos que eliminar el factor revolucionario de la palabra conflicto, también tenemos que comprender que conflicto no es necesariamente violencia. Quinta cosa, el conflicto no es guerra. El conflicto no es solamente guerra. El conflicto es, la guerra es la máxima escalada de conflicto que puede existir. Pero así como revolución no es solamente conflicto, la moral no está dentro del conflicto, violencia no es solamente conflicto, la guerra no es solamente conflicto. Y acá Freud él dice, ¿por qué lo que tanto obsesiona la guerra? Y más en Occidente. ¿Por qué tanto nos obsesiona la guerra? Y la respuesta que él hace, haciendo justamente un paréntesis, es que al debilitarse lo religioso, la guerra es la forma de fuertes emociones colectivas. Y fíjense ahora cómo esas fuertes emociones colectivas están muy presentes dentro de Ucrania y su resistencia a la invasión rusa, pero también está muy presente dentro de Rusia y su campaña de invasión o desnazificación, como le llama Putin, en su campaña contra Ucrania, ¿verdad? Emociones fuertes. Bueno, entonces, el mundo es conflictivo, lo bueno puede ser lo malo. El conflicto no es revolución solamente. El conflicto no está basado por una cuestión moral. El mundo es tal cual es. El conflicto no es solamente violencia. Una huelga de profesores no es violento, pero es un conflicto. El conflicto no es solamente guerra, aunque la guerra es su máxima expresión. Y en definitiva, ¿verdad? El conflicto, y esto ya podríamos decir como una sexta cosa o séptima cosa, creo que es la sexta, que el conflicto tiene un origen
político, tiene un origen artístico, tiene un origen religioso, tiene un origen económico, tiene un origen estético y tiene un origen moral. El conflicto nace de esa lógica de tensión que se da dentro de las esencias. Es decir, el conflicto, que ya dijimos todo lo que no es, se da dentro de esas dinámicas en cada una de las esencias. Hoy, dice Julian Freud, esas esencias están cada vez más en discusión. Entonces, eso hace que hoy en día exista más conflicto. Y como existe más conflicto, se genera una sociedad de conflicto que enmarca una sociología de conflicto. ¿Cuál es el máximo ejemplo de eso? Dice Julian Freud. El sistema capitalista industrial. ¿Y por qué es el sistema capitalista industrial el máximo ejemplo de una sociedad de conflicto? Porque estamos en continua competencia. Estamos en continua competencia. La base del sistema capitalista es la extrema competencia. Generar riquezas, explotar, exprimir, vender, producir, trabajar, extremada competencia. Y no existe algo más conflictivo que la extrema competencia. El conflicto siempre está. El conflicto siempre está. Es innato al ser humano. La vida humana es contradictoria, es antagónica, se da en competencia. El conflicto es hecho social, en palabras durkheimianas. O si queremos decir de otra forma, en palabras de Julian Freud, el conflicto es relación social. Entonces, ustedes hábilmente me van a decir, cuando yo estoy viendo la tele o cuando yo estoy en la computadora y no sé si leer un libro o ver una serie en Netflix, ¿eso es un conflicto? No, eso no es un conflicto. ¿Por qué no es un conflicto? Porque en definitiva es un discernimiento tuyo, de vos, contigo mismo, en el cual tenés que decidir A o B. El conflicto, si decimos que es hecho social, el conflicto, si decimos que es relación social, siempre se tiene que dar con la presencia del otro. Siempre se tiene que dar con la presencia del otro. Y Julian Freud eso lo explica muy bien en su primer capítulo, donde justamente habla de ese dilema entre si se va a ver una película o si se va a ver un partido de fútbol. Un conflicto solo nace con la presencia del otro. El conflicto es relación social. Y acá aparece algo súper importante. Nos definimos, nos actuamos, nos erigimos porque tenemos adversarios. Es decir, necesitamos en definitiva de un adverso, necesitamos en definitiva de algo diferente, porque justamente de eso diferente emerge, ¿verdad? Lo que ellos son y lo que nosotros somos, y en definitiva emerge, ¿verdad? El conflicto en sí mismo. La política, si decimos que en lo económico, en la esencia económica, el capitalismo es el máximo ejemplo del conflicto, la política dentro del campo político, dentro de la esencia política, dentro de la lucha electoral, es también el máximo ejemplo de una sociedad de conflicto. ¿Por qué? Porque se lucha por el poder en sí. El conflicto no destruye solamente, el conflicto construye, el conflicto funda. Es el motor del cambio social. Y gente, este es un punto clave que quiero poner el acento aquí, así de una forma expresa y taxativa. Si nuestras sociedades cambiaron, si nuestra sociedad cambió, si nuestras sociedades van a cambiar, nunca lo hicieron, nunca lo hacen y nunca lo harán desde el status quo. ¿Por qué? Porque para el status quo todo está bien. Justamente por eso son el status quo. Ahora, el día
de que aparezca una voz contraria al status quo y plantee una cuestión contraria al status quo, ese es el motor que generará el conflicto en su momento y que si avanza va a generar tarde o temprano el cambio social. El cambio social nunca viene del status quo. El cambio social viene de los diferentes, viene de los marginados, viene de los olvidados, vienen de los que alzan su voz de protesta, vienen de los excluidos, vienen de los que no forman parte del status quo. Pero para que ellos puedan conseguir eso, tienen que generar conflicto. Pero ojo, el conflicto no se da solo por una cuestión de revolución, de guerra, de violencia. El conflicto puede ser pacífico. Por lo tanto, el conflicto es reivindicativo, busca un derecho, busca la justicia. Eso también es conflicto. Y bueno, vamos entonces a definir qué es conflicto, así en palabras conceptuales dichas por Julian Freud. El conflicto es el enfrentamiento por choque intencionado entre seres agrupados de la misma especie que manifiestan los unos hacia los otros una intención hostil en mantener, afirmar o restablecer un derecho. Su máximo recurso, su máxima expresión es la aniquilación. Es la aniquilación. Muy bien. Señoras y señores, espero que les haya gustado. Lean, vean este video, lean las páginas que les di de Julian Freud, por lo menos la introducción y por lo menos el capítulo número 1, por lo menos, que el próximo miércoles tenemos examen. Ánimo, gente. Nos vemos por ahí.